Continuamos con la cuestión número 2, que es interacción electromagnética, y nos dice, dos cargas puntuales, Q igual a menos 1 nanoculombio, están situadas en los puntos A y B de la circunferencia de radio de red de la figura. Fijaros, nos adjuntan aquí la figura, tenemos aquí una de las cargas y aquí la otra carga. Entonces nos dice que representemos en el punto 0 el vector campo eléctrico generado por cada una de estas dos cargas. Y una vez tengamos esos dos campos, que representemos el campo total generado por ambas, indicando el ángulo que este último forma con el eje X. A continuación, nos dice que reaccionemos el signo y el valor de la carga Q, que habrá que situar en el punto C. Vamos a situar una nueva carga, ¿vale? Aquí en este punto. El punto C nos avisa en que se quede distante A y B, es decir, que el punto C tiene la misma distancia al punto A y al punto B, para que el campo total de las tres cargas sea nulo. Pues vamos a resolver este ejercicio. Nos pide en este apartado que representamos el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A sobre 0, que representamos el campo eléctrico generado por la carga en el punto B sobre el punto 0 y que luego, una vez tuviéramos esos campos eléctricos representados, pues que representábamos el campo total y el ángulo que éste forma con el eje X. Entonces, fijaros que tanto en el punto A como en el punto B tenemos una carga de menos 1 nanoculombio, es decir, tenemos cargas negativas y por tanto, por definición, vamos a considerar que en el punto 0 tenemos una carga de 1 culombio, una carga positiva. Siempre por definición, en el punto en el que queremos calcular ese campo eléctrico, se considera que tenemos una carga positiva. Por tanto, si tenemos tanto en el punto A como en el punto B cargas negativas, carga positiva y negativa, se va a generar una atracción sobre este punto en el que hemos considerado que tenemos una carga positiva. Por tanto, los campos eléctricos van a ser atractivos, ¿vale? Entonces vamos a dibujar esos campos eléctricos. El campo eléctrico generado por la carga situada en A sobre 0, pues sería de atracción, y lo mismo ocurre con el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto B sobre el punto 0. Ya tenemos esos dos campos. Fijaros que los dos campos los tenemos que dibujar del mismo tamaño porque las dos cargas son idénticas y por tanto a la hora de hacer la suma vectorial, fijaros que el campo eléctrico total pues justo va a ser la bisectriz del segundo cuadrante, es decir, justo va a dividir ese segundo cuadrante por la mitad. Entonces fijaros, el ángulo que forma con el eje X, si estos son 90 grados más 45, pues ese ángulo que forma con el eje X será de 135 grados. Y ya tendríamos este apartado redactado, pero vamos a realizarlo de manera analítica, ¿vale? Porque vamos a necesitar esos cálculos para la segunda parte. Para ello lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del campo eléctrico a cada una de las cargas, ¿vale? Entonces, acordaos la fórmula del campo eléctrico. Para calcular el campo eléctrico de la carga situada sobre el punto A, pues sería la constante de Coulomb, la carga que está situada en el punto A, la distancia del punto A al punto 0, donde estamos calculando ese campo eléctrico, y al cuadrado. Fijaros que esta distancia es el radio de la circunferencia y luego por el vector unitario de ese campo eléctrico. Para poder calcular ese vector unitario tenemos que saber dibujarlo. Entonces, acordaros que para dibujar los vectores unitarios siempre los vamos a dibujar desde las cargas generadoras hacia el punto donde estamos calculando ese campo eléctrico. Entonces, fijaros, en este caso, para el campo eléctrico de la carga situada en A, pues desde el punto donde está la carga generada hacia el punto donde estoy calculando ese campo eléctrico. Fijaros que este vector unitario tiene la dirección del eje X positiva. Por tanto, sustituyendo los datos, pues nos daría la constante de Coulomb por el valor de la carga. Fijaros que la carga era menos 1 nanoculombio. Como estaba en nanoculombios, pues al pasarlo a culombios, pues multiplicamos por 10 a la menos 9, dividido el radio de la circunferencia al cuadrado, y luego fijaros por esa dirección
del eje X positiva. Lo podemos poner como Y flechita o también podríamos ponerlo en forma de vector con las dos componentes. Solo tendría componente X, que sería 1, y luego la componente Y sería 0, como es la componente X positiva, 1 positivo y luego la componente Y 0, ¿vale? Y al final pues nos quedaría este campo eléctrico en A, ¿vale? Sobre el punto 0. Fijaros que al final tiene sentido negativo del eje X, que es lo que nos tenía que dar, ¿vale? Para sustituir. Hacemos lo mismo para el campo eléctrico de la carga situada en B. También tenemos que dibujar el vector unitario, en este caso desde el punto donde está la carga generada hacia el punto donde estoy calculando el campo. Fijaros que me daría la dirección del eje Y, pero hacia abajo, ¿vale? Sería la dirección del eje Y negativa. Sustituimos por tanto los valores y nos daría, fijaros, la constante de Coulomb, el valor de la carga que es la misma. Aquí la distancia, en este caso también sigue siendo el radio de la circunferencia al cuadrado y luego esta dirección del eje Y, pero negativa, pues ponemos menos J y la flechita que indica que es el vector unitario. Entonces sustituimos y fijaros que nos daría menos por menos, nos daría más, de manera que al final el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto B, fijaros que tendría valor positivo, es decir, dirección positiva del eje Y efectivamente al final nos da ese valor positivo, ¿no? El dibujo lo podemos comprobar. Para calcular el campo eléctrico total simplemente sería la suma vectorial de ambas componentes, como una solo tiene componente X y la otra solo tiene componente Y, pues nos quedaría aquí, esto de aquí, el campo eléctrico en el punto A es lo que nos proporciona la componente X, el campo eléctrico en el punto B es lo que nos proporciona la componente Y. ¿Cómo calcularíamos el ángulo? Pues para calcular el ángulo vamos a aplicar la siguiente fórmula. Ahora analizaremos de dónde viene esa fórmula. Fijaros que el argumento del vector, es decir, el ángulo que forma ese vector con el eje X, pues ¿cómo se calcula? Pues sería tangente del ángulo es igual a la componente Y partido de la componente X. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues si nos fijamos, ¿vale? Esto de aquí es un triángulo rectángulo. El campo eléctrico total, el vector, ¿vale? Que está formado por estas dos componentes, fijaros que es la hipotenusa, es la tangente. Esto de aquí, que es el campo eléctrico generado por B, es decir, la componente Y, sería el seno. Y fijaros que esto es el campo eléctrico generado por la carga situada en A, justo esto es la componente X. De manera que para calcular la tangente de alfa sería seno, es decir, componente Y partido coseno. Fijaros que la componente Y justo era el campo eléctrico generado por la carga en B y la componente X era justo el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A, ¿vale? Dividimos ambas componentes y fijaros que al final se nos iría todo y nos quedaría el signo menos 1, ¿vale? Eso es la tangente del ángulo. Para calcular el ángulo despejamos, alfa es igual a la arcotangente de menos 1 y nos daría esos menos 45 grados. Teniendo en cuenta que el ángulo estaba en el segundo cuadrante, pues sabemos que esos son 135 grados, ¿vale? Y ya lo tendríamos de forma analítica. Nos vamos al siguiente apartado. En este apartado nos pide que calculemos el valor de la carga que hemos de situar en el punto C para que el campo eléctrico total generado por las cargas situadas en A, la carga situada en B y la carga situada en C sobre el punto 0 se anule, ¿vale? Si nos fijamos en el dibujo, lo que tenemos que conseguir es anular el campo eléctrico generado por la carga situada en el punto A y en el punto B. Es decir, hemos de generar un campo que tenga la misma dirección pero sentido opuesto. La dirección sí que es verdad que ya va a ser la misma porque al colocar una carga aquí, el campo eléctrico lo dibujaríamos sobre esta línea, ¿vale? Si es de repulsión hacia arriba y si es de atracción
hacia abajo. Para que sea de atracción, acordaros que aquí siempre colocamos una carga positiva por definición de un culombio. Entonces, para que sea de atracción y esa carga positiva sea atraída por la carga situada en C, tendremos que colocar en el punto C una carga negativa, de manera que el campo eléctrico sea de atracción y por tanto tengamos un vector que va hacia arriba, otro vector que va hacia abajo y por tanto se anule, ¿vale? Ya sabemos que la carga tiene que ser negativa para que los campos se anulen y por tanto el campo total en 0 sea 0, ¿vale? Pero lo que no sabemos es la magnitud de esa carga, ¿vale? Para que se anule por completo, ya sabemos que las direcciones van a ser opuestas, pero para que se anule por completo, el valor, es decir, el módulo del vector campo eléctrico generado por las cargas situadas en A y B, tiene que ser exactamente igual al módulo del vector del campo eléctrico generado por la carga situada en C sobre el punto 0, ¿vale? Entonces, fijaros, eso es lo que acabo de comentar. Observando la representación, podemos decir que el campo eléctrico generado por la carga Q mayúscula ha de tener la misma magnitud, pero sentido contrario al campo total generado por las cargas situadas en A y B, calculado en el apartado anterior, ¿vale? Además, también nos pedía el ángulo que forma este campo eléctrico con el eje X. Fijaros que es la bisectriz del cuarto cuadrante. En realidad forma un ángulo de 45 grados, menos 45 por lo que va hacia abajo, que eso se traduciría en un ángulo de 315 grados, sería 360 menos 45 grados, ¿vale? Vamos a calcular el valor de la carga ya teniendo en cuenta que el valor del módulo del vector campo eléctrico total generado por A, por la carga en A y la carga en B, ha de ser igual al módulo del vector generado por la carga situada en C, ¿vale? Vamos a calcular el módulo del vector total generado por las cargas en A y en B. Fijaros que ese campo eléctrico ya lo teníamos calculado, lo único que tenemos que hacer es su módulo. Entonces, antes de hacer el módulo, pues lo he pasado como vector, he puesto como las dos componentes. Entonces, para calcular el módulo de un vector, acordaros que lo que haríamos es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y todo eso dentro de la raíz. Para hacerlo más fácil, ¿qué es lo que he hecho? He sacado factor común la constante de Coulomb, el valor de la carga, porque en ambas componentes aparece, y también el radio al cuadrado, porque también aparecía. De manera que al final me ha quedado la primera componente como -1 y la segunda como 1. En este caso, si ya se habéis sacado factor común para hacer el módulo del vector, sería mucho más fácil. Esto nos quedaría tal cual y únicamente haríamos el módulo de esto de aquí, que sería la primera componente, -1 al cuadrado es 1, más la segunda componente, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, y todo eso dentro de la raíz me daría raíz de 2. Por tanto, sería esto por raíz de 2, sería el módulo del vector campo eléctrico total en A y B. Claro, sería esto de aquí. Ahora calculamos el campo eléctrico generado por la carga situado en C. Fijaros que sería la constante de Coulomb. El valor de la carga lo pongo en valor absoluto porque lo estoy poniendo en módulo, ¿vale? Y ya sé que la carga tiene que ser negativa, lo que me interesa es la magnitud de esa carga, dividido la distancia del punto C a 0. Fijaros que esa distancia también es el radio de la circunferencia, pues esa distancia al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar, fijaros, igualar esos dos campos, esos dos módulos, ¿vale? Para poder despejar el valor de la carga. Entonces, igualamos y nos quedaría esta expresión de aquí, de la cual, pues fijaros, como tenemos ambos lados de la ecuación, tenemos la constante, K y K se me va, el radio de circunferencia también se me va y se va, y entonces fijaros que me quedaría ya el valor de la carga en valor absoluto, pues sería raíz de 2 por 10 a la menos 9. Si fijaros que es un valor pequeñito, lo podemos pasar a nanómetros, ¿vale? Y nos quedaría pues raíz de 2 nanocolombios, y nos quedaría menos raíz de 2 nanocolombios, ¿vale? Fijaros, porque habíamos dicho que esto es en valor absoluto, nosotros ya sabemos que tenía que ser negativa, por tanto el valor
ya exacto de la carga, pues sería menos 2 nanocoulombios o menos 2 por 10 a la menos 9 coulombios, ¿vale? Puedes dar cualquiera de los dos valores. Y ya tendríamos este apartado acabado.